¿se descompone el monte de los olivos? Verdad impactante que anuncia el regreso de Jesús ahora. Las piedras comenzaban a agrietarse, como si la tierra misma respirara en un estado de crisis. Habitantes de Jerusalén miraban con ojos llenos de miedo, sus bocas apenas susurrando la misma pregunta: ¿es este el comienzo del fin? En la bruma densa del amanecer, un grupo de ancianos se reunió, rostros pálidos, manos temblorosas como hojas a punto de caer. Había rumores de sucesos extraños, luces repentinas en el cielo, llamas que danzaban sin calor, sombras que parecían observar. El horizonte parecía moverse, como si el mismo monte de los olivos estuviera vivo. Vivo. Y con cada temblor, una espina de terror se clavaba en el corazón de los fieles. A medida que el día avanzaba, una sensación de fatalidad crecía. Vientos helados soplaban, trayendo consigo ecos de antiguas profecías. Los niños jugaban en la plaza, ajenos a la preocupación de los mayores, pero el aire estaba cargado de una electricidad inquietante. Sus risas resonaban como campanas en un funeral, mientras los adultos intentaban encontrar respuestas en miradas perdidas. ¿Qué significaba todo esto? Algunos decían que el regreso de Jesús estaba cerca, y que el monte de los olivos se estaba preparando para el evento grandioso, o aterrador. De repente, un grito desgarrador interrumpió la confusión. Una mujer se había desmayado al ver una figura borrosa en la cima de la colina, y la multitud se detuvo en seco, paralizada por el pánico. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El murmullo de la multitud creció, un mar de preguntas e inquietud. ¿Acaso era verdad? ¿Era posible que el monte que guarda la memoria de los tiempos esté sufriendo un cambio sobrenatural? Las visiones de ángeles y demonios danzaban en la mente de todos. De repente, el cielo estalló en un color rojo intenso, como si la misma atmósfera estuviera sangrando. ¿Qué está pasando?, gritó un joven, su voz temblando de terror y asombro. Nadie tenía respuesta, ni siquiera la anciana que siempre pronosticaba el clima. La tensión se palpaba en el aire, un nudo en la garganta de todos. Se formaron grupos, cada uno discutiendo ansiosamente, tratando de encontrar sentido a aquel caos. Y entonces, en medio de toda esa marea, ocurrió algo inusual. Un sonido como de un tambor rompió el silencio, resonando en el pecho de cada persona. Un aviso, o un llamado. ¿Qué significado oculto tenía aquel retumbar desde las entrañas de la tierra? Sus corazones latían desenfrenados. El monte de los olivos empezaba a desmoronarse, y con cada fragmento que caía, más preguntas surgían en sus mentes. ¿Era el fin de los días o el inicio de algo grandioso? El misterio quedó colgando en el aire, mientras la humanidad temía lo que podría venir, o lo que ya estaba sucediendo. La figura en la cima del monte de los olivos se hizo más clara, como una sombra que emergía de la bruma. A medida que los ojos de la multitud se adaptaban a la luz, pudieron distinguir la forma de un hombre, su silueta recortada contra el cielo ensangrentado. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de aquellos que lo observaban. ¿Era un mensajero? ¿Un profeta? Alguien, por favor, llame a la autoridad, gritó una mujer con desesperación. Nadie se movía. Todos parecían estar atrapados en una red de incertidumbre y temor. El joven, que antes había alzado la voz en pánico, ahora se acercaba más, impulsado por una curiosidad inquebrantable y un corazón que latía con fuerza. De repente, la figura levantó un brazo, señalando hacia el cielo.
Con cada gesto, una calma inusitada se impuso entre la multitud. Era como si el tiempo se hubiera detenido, el tamborileo del corazón de la tierra se había desvanecido y solamente quedaba el silencio y la expectación. La ominosa tormenta que había crecido en el horizonte parecía estar respondiendo al hombre, como si estuvieran dialogando en un lenguaje antiguo. La anciana del grupo, que había mantenido en secreto visiones de días pasados, se adelantó. «Es él. Es el elegido», murmuró, su voz temblorosa resonando entre los murmullos. Los ojos de los presentes se abrieron como platos, la energía del momento transformándose. Un aire de reverencia se instaló en el ambiente, la espera se tornó casi sagrada, sin embargo, el silencio no duró mucho. Una nube oscura cubrió de repente el sol, ahogando la luz y reflejando la angustia en los rostros de la multitud. «¿Por qué lo cubres, oh cielo?», se escuchó de entre la gente, y el desconcierto se convirtió en un susurro colectivo, como un viento que pasa entre las hojas, y en ese instante, el estruendo retumbó de nuevo, esta vez más intenso, como un grito de tormenta. Las piedras bajo los pies de los presentes comenzaron a vibrar, cada una resonando con un eco de antiguos gritos de guerra y advertencias olvidadas. La tierra parecía clamar, como si exigiera una respuesta. Los niños, que antes jugaban inocentemente, ahora miraban con temor. Sus risas se habían transformado en llantos nerviosos. «Mamá. Papá», llamaban, con los ojos llenos de pánico. La multitud se unió a su angustia, un mar de cuerpos cada vez más inquietos, y el joven decidió actuar. Fue hacia la figura que permanecía erguida en la cima. «¿Qué deberíamos hacer?». «¿Qué esperas de nosotros?», gritó con desesperación. Los labios del hombre se movieron, pero antes de que se escuchara cualquier palabra, una onda de energía recorrió el espacio. La tierra tembló con un último estertor y un destello de luz estalló en el horizonte. Un haz colorido atravesó el cielo y dejó a todos paralizados, deslumbrados por su belleza, pero aterrorizados por el significado implícito. El cielo, que antes había estado cubierto de nubes oscuras, se partió en dos, y un rayo de luz iluminó a la figura. Aquel hombre, cuya presencia desafiaba la comprensión, comenzó a descender lentamente, como si estuviera volando o flotando, pero había algo más. Una aura de poder lo envolvía que parecía tangible. La multitud contuvo el aliento, el tiempo parecía ralentizarse, una mezcla de esperanza y terror brotaba como una flor en medio de las ruinas. «Esperen», gritó alguien desde la multitud, su voz ahora sobresaliendo por encima del murmullo. «¿Puede ser equivocado? ¿Puede caer sobre nosotros una maldición en lugar de una bendición?». Ese grito resonó en los corazones de todos presentes. Y en ese frágil momento de duda, un nuevo temblor sacudió la tierra, prometiendo no solo cambios, sino un destino ineludible que estaba por llegar. Era el momento de la redención o de la perdición. Las luces del cielo comenzaron a retorcerse, y en el fondo de este caos, una verdad oculta se preparaba para ser revelada. Todos esperaban con los corazones palpitantes y los ojos llenos de preguntas sin responder. ¿Qué era lo que realmente se avecinaba? La figura en el cielo seguía descendiendo, envuelta en una luz dorada que parpadeaba intensamente, como si el mismo sol estuviera llamando al amanecer. Los murmullos en la multitud se convirtieron en un crescendo de esperanza y terror, entrelazados como un tapiz de emociones que nadie podía deshacer. Algunos comenzaron a arrodillarse, buscando perdón, mientras que otros temblaban, preguntándose si realmente estaban a las puertas de los días finales. «¿Qué harás?», le preguntó el joven a medida que se acercaba, su voz temblando entre las dudas. El hombre en el aire lo miró, y por un instante, sus ojos resplandecieron como si todo un universo estuviera contenido en ellos. «Lo que debáis hacer, será revelado», respondió con una voz que sonó apenas como un eco en el corazón del grupo, resonando no solo en sus oídos, sino en lo más profundo de sus almas, y justo en ese momento, un viento feroz comenzó a circular a través del monte de los olivos,
haciendo que las hojas de los árboles susurraran como si hablasen en antiguos idiomas. La tierra tembló con más intensidad, lo que causó que muchos perdieran el equilibrio y cayeran de rodillas. El joven, a pesar de la incertidumbre, se mantuvo de pie. No podemos dudar, gritó a la multitud. Si esto es un cambio, si es el inicio de algo grande, debemos afrontar el futuro con valentía. Aunque el optimismo brilló por un instante, las preguntas seguían flotando en el aire. ¿Qué futuro esperaban realmente? ¿Era un camino de luminosa redención o de oscura desesperanza? La tierra temblaba como si las respuestas mismas estuvieran luchando por emerger. De repente, el cielo se iluminó en una explosión de colores aún más vibrantes. Un relámpago rasgó el horizonte, seguido de un trueno ensordecedor que retumbó en el pecho de todos. En ese caos, la anciana, que había estado lista para rendirse, se levantó con una determinación renovada. Escuchen, comenzó, su voz resonando con autoridad. No se trata solo de lo que resplandece en el cielo. Mirad a vuestro alrededor. Nuestro pueblo, nuestras decisiones, nuestra historia, todo converge aquí y ahora. La energía parecía palpitar entre ellos, como un río burbujeante lleno de promesas y peligros. Las palabras de la anciana calaron hondo en el joven. El pensamiento de que no se trataba solo de una figura en el cielo, sino de un llamado a actuar resonaba con él. Luchemos juntos, exclamó nuevamente, sintiendo el poder de sus convicciones vibrar en cada fibra de su ser. ¿No es esta nuestra oportunidad? Justo entonces, un grupo de hombres apareció en la distancia, corriendo hacia la multitud con la urgencia del miedo reflejado en sus rostros. ¡Aléjense! Es peligroso, gritaban, mientras las llamas de la incertidumbre se avivaban aún más en el pecho de la gente. La figura en el cielo brilló con fuerza, su perspectiva comenzaba a fijarse en ellos. 30 segundos, murmuró el joven, en busca de respuestas y de un témpora de reflexión. ¿Qué significado tendría el tiempo sagrado de 30 segundos? Cada segundo parecía una eternidad, cada instante un nuevo dilema. La multitud se dividía. Algunos sentían que debían escapar, mientras que otros se aferraban a la idea de enfrentar su destino. Mientras tanto, un nuevo temblor sacudió el suelo, dejándolos paralizados. No hay escapatoria, gritó la anciana, su verdad inquebrantable rompiendo todos sus miedos. La decisión ha sido tomada. Aceptemos nuestra historia, nuestra culpa, nuestro futuro. Entonces, en la cima del Monte de los Olivos, la figura alzó ambos brazos al cielo, y el rayo de luz que los iluminaba se intensificó 1000 veces más, como un faro resplandeciente. En un instante, todos sintieron que todo el peso del universo estaba sobre sus hombros y también que, en ese mismo instante, un nuevo destino les esperaba. Pero, ¿sería un destino de redención o de ruina? Las preguntas continuaban girando, y cuando el hombre señaló con un dedo hacia la multitud, el aire se cargó con una certeza inquietante. Ahora debéis elegir, resonó su voz en todo el monte. Dejando a todos preguntándose, ¿qué harían realmente? ¿Qué camino seguirían en el escenario que se desplegaba ante ellos? En un parpadeo, el destino de cada uno cambió para siempre, y con el tiempo proclamando su ultimátum, una nueva figura emergió entre la multitud, la única que podía traer claridad entre tanta confusión. Tras ella, un secreto escondido durante generaciones estaba a punto de ser revelado. El viento continuó arremolinándose, tornándose casi ensordecedor mientras la nueva figura se abría paso entre la multitud. Una mujer de aspecto frágil pero con una mirada decidida, empujaba a las personas con delicadeza, como si su sola presencia fundiera la confusión en un orden inesperado. El joven sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Quién era ella? La gente se apartaba a su paso, como si ella irradiara una luz propia, ocultando un poder que aguardaba su liberación. «Deteneos», gritó, su voz clara y profunda, cortando el sonido del caos. Cada palabra era un eco que resonaba en el alma de cada oyente. La multitud, aún tambaleándose entre el temor y la esperanza,
se estremeció y volvió a enfocarse en ella, buscando sentido en su llegada. Había algo en su porte, una urgencia que hacía que todos se sintieran más vivos que nunca. Vosotros, los elegidos, están en la encrucijada de la verdad, continuó. El mensaje que he traído no es solo de esperanza, sino de responsabilidad. La elección que enfrentáis ahora marcará no solo el destino de cada uno, sino el de toda la humanidad. Su mirada iba de un rostro a otro, y el silencio se apoderó del entorno. Cada persona sintió su mirada como un peso, como un amigo que les obligaba a reflexionar. Con un movimiento rápido, la mujer sacó de entre sus vestiduras un antiguo libro, desgastado, con páginas amarillentas. La profecía se ha cumplido. Cada año de espera ha sido un hilo tejido en el destino de esta tierra, y ahora la hora ha llegado, declaró mientras levantaba el libro hacia el cielo iluminado. El tiempo de los elegidos ha despertado y el regreso de lo sagrado está a la vista. Las palabras parecían vibrar en el aire. A lo lejos, el eco de sus palabras reverberaba en las laderas del monte, como si la misma tierra quisiera escuchar el mensaje. El joven apenas podía creer lo que estaba oyendo. ¿Regreso de lo sagrado? El miedo se mezclaba con la esperanza. Podría ser verdad. La multitud comenzó a murmurar, una presión palpable llenando el ambiente. Algunos se arrodillaron, otros estaban paralizados por la incredulidad. ¿Qué debemos hacer?, preguntó el joven, acercándose a la mujer. Su voz, aunque firme, tembló con el peso de la intriga que lo consumía. Debéis aceptar que la verdadera elección no está en el libro ni en la voz que anuncia su regreso, sino en lo que cada uno lleva en su corazón. Ella respondió, sus ojos reflejando una comprensión profunda del sufrimiento y la fe. Las historias cuentan que la luz brilla tras la oscuridad, pero el costo es grande. Debéis estar dispuestos a enfrentar vuestra propia oscuridad. El joven sintió una sacudida. Las palabras de la mujer destellaban como un rayo de comprensión. Su mente retrocedía a los errores, las decisiones del pasado, a las luchas que marcaban sus caminos. La oscuridad murmuró, ¿y la luz, son lo mismo? La mujer sonrió levemente, pero no había alegría en su rostro. La luz revela lo que la oscuridad oculta. La decisión de aceptar el pasado es lo que os permitirá avanzar. Un grito desgarrador de la multitud rompió el silencio. Un hombre, con lágrimas en los ojos, alzó las manos y exclamó, no puedo. No puedo aceptar lo que he sido. Con la situación arrecianando, la figura celestial en el cielo intensificó su brillo, como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración. El joven miró a su alrededor. La angustia crecía como una tormenta. ¿Seremos capaces de enfrentar nuestras propias sombras?, pensó, mientras el poder de la decisión comenzaba a cernirse sobre ellos. La mujer centró su atención en el joven, su voz resonando en sus pensamientos. La verdadera batalla no es contra el cielo o el infierno, sino dentro de cada uno de vosotros. La revelación está por venir, pero su aceptación es lo que cambiará todo. En ese instante, un nuevo temblor sacudió el suelo, más fuerte que antes, como si la tierra misma estuviera aguardando su respuesta. Y en lo alto, el resplandor del regreso empezaba a desvanecerse, dejando claro que el tiempo se estaba agotando. Debéis decidir ya. El destino aguarda. La urgencia llenó el aire, mientras la multitud se miraba entre sí, con un mensaje flotando en el ambiente. ¿Se atreverían a enfrentar sus verdades más profundas o se aferrarían al miedo que había gobernado sus vidas? Las decisiones que tomaran ahora trazaban sus caminos, y el regreso de lo sagrado dependía de ello, pero, ¿realmente comprenderían las consecuencias de sus elecciones? El eco de su ansia resonaba cada vez más fuerte, presagiando que el tiempo se agotaba y el secreto finalmente se revelaría. El joven sintió que el aire se volvía denso, como si cada respiro se convirtiera en una carga. El resplandor que emanaba del cielo ya no se mostraba tan acogedor, era una advertencia. La mujer seguía allí, imponente, con el libro en alto, pero algo en su mirada había cambiado.
Un frío repentino atravesó el cuerpo del joven. ¿Qué pasaría si las palabras de la mujer fueran ciertas? A su alrededor, la multitud caía en un torbellino de emociones. Otros gemidos de angustia se unieron al de aquel hombre que no podía aceptar su pasado. Una mujer, a su lado, abrazó a su hijo mientras lágrimas corrían por su rostro. La oscuridad repetía, como si eso pudiera alejar la sombra que se cernía sobre ellos. ¿Y si estamos condenados a repetir nuestros errores? ¿Y si no hay regreso? Pensó el joven, mientras sus manos temblaban, buscando consuelo en su propio ser. Cada mirada a su alrededor solo reflejaba un desasosiego que se expandía como un veneno. Todos debéis seguirme, insistió la mujer, con una voz que desbordaba determinación. No podéis permanecer aquí. La montaña está viva, y su tiempo se acaba. La decisión es vuestro refugio, pero el camino hacia ello es solo para los valientes. Ella dio un paso hacia adelante, y como si estuvieran conectados por un hilo invisible, los más cercanos a ella comenzaron a seguirla. Allí, en su estela, el joven sintió que tenía que decidir, el miedo crecía, pero también una chispa de valentía. Podía oponer resistencia, o dejar que la mujer lo guiara hacia lo desconocido. El temblor sacudió la tierra nuevamente, más fuerte, más punzante. Las piedras comenzaron a crujir, como si el monte mismo se agitara en respuesta a lo que estaba por venir. Un murmullo de miedo se expandió entre la multitud. Él pudo escuchar que varios gritaban, tratando de huir hacia las sombras más cercanas. No. Es el momento de avanzar. Gritó el joven, sintiendo que su voz se confundía, al mismo tiempo, con la desesperación. Los elegidos no deben volver atrás. Nosotros podemos cambiar esto. Ahora se sentía portador de una luz, aunque ínfima comparada con lo que los rodeaba. Alcanzó a la mujer y la miró a los ojos. ¿Qué debemos hacer, entonces? ¿Cómo enfrentamos nuestra sombra? La respuesta no vino de inmediato. Ella parecía observar sus profundidades, indagando si realmente estaba listo para lo que había por venir. Contemplad vuestras verdades y no temáis enfrentarlas. Acepten cada miedo, cada falta solo así, el regreso de lo sagrado será posible, respondió ella, con un brillo en sus ojos que lo llenó de determinación. Con un movimiento firme, el joven miró a la multitud que comenzaba a juntarse alrededor de ellos, atravesando el miedo y la incertidumbre. Si estamos aquí, si somos elegidos entonces, que se haga luz en nuestras sombras. Cuando sus palabras resonaron, el cielo se tornó gris, y una sombra oscura emergió del horizonte, como una ola que avanzaba hacia ellos. Quedaron paralizados, pero el joven sintió que la fuerza de lo que había dicho lo impulsaba hacia adelante. No miréis atrás. Seguime. La mujer, a su lado, levantó el libro nuevamente. El final no ha sido escrito. Es hora de levantar el velo y ver la verdad que se oculta, y en ese instante, el viento aulló con tal ferocidad que el eco de su grito resonó por toda la montaña. Sin previo aviso, un rayo de luz cortó el cielo, haciendo aparición un símbolo antiguo que se inscribía en el aire. Un murmullo de reverencia y miedo recorrió a la multitud. Al mismo tiempo, el suelo comenzó a agrietarse. Desesperados, algunos intentaron retroceder, pero ya era demasiado tarde. La pregunta quedó flotando en el aire espeso: ¿realmente estaban listos para lo que venía? La multitud, una vez titubeante, ahora enfrentaba su destino. Y el joven, por fin, sintió en su interior una mezcla electrizante de miedo, emoción y pura determinación. ¿Se unirían en la lucha contra sus propios fantasmas, o el eco de la oscuridad los consumiría? El momento había llegado y el regreso de lo sagrado estaba más cercano de lo que nadie se atrevía a imaginar. El joven sintió que el suelo temblaba con más fuerza ahora, como si la montaña estuviera gritándole a través de las grietas. La sombra oscura,
que antes había sido solo un mero atisbo en el horizonte, avanzaba rápidamente, envolviendo a la gente en una nube de terror. Los susurros de la multitud se convirtieron en gritos de pánico, y muchos retrocedieron, intentando hallar un refugio en la penumbra que crecía a su alrededor. ¡Adelante! ¡No se detengan! El joven sintió la urgencia en su voz, pero al ver que unos pocos seguían sin moverse, una punzada de desesperación atravesó su pecho. Miró a la mujer, esperando que ella tuviera esa respuesta definitiva, esa guía que todos anhelaban. Sus ojos ahora eran dos antorchas en medio de la tormenta, y a pesar del caos, su determinación parecía ser el único faro que guiaba a la multitud. Los temores son sombras, y en las sombras es donde acechan nuestros verdaderos enemigos, declaró la mujer con una voz clara, suena como el eco de las antiguas montañas. Cada palabra suya resonaba con un poder indescriptible y los que aún dudaban comenzaron a avanzar, guiados por la fe que ella proyectaba, la sombra se acercaba más, y con cada paso, el aire se tornaba más frío, más denso. El joven sintió que cada aliento se convertía en un desafío, como si cada suspiro lo acercara más a su destino o lo arrastrara a abismos de desesperación. Un rayo cayó del cielo, iluminando por un breve momento la escena, y en ese instante, el joven vio los rostros de todos aquellos que antes eran desconocidos. Todos eran fragmentos de una historia compartida, de un pasado tejido de sueños rotos y oportunidades fallidas. Mirad. El símbolo. Es el llamado, exclamó alguien en la multitud, señalando hacia el rayo que había dibujado un gráfico antiguo en el aire, un círculo con un punto en el centro, resplandeciendo con una luz que desafiaba la oscuridad. La mujer sonrió, y esos ojos que antes eran serenos mostraban ahora una mezcla de satisfacción y responsabilidad. Ese es el signo de nuestro compromiso con la verdad. Solo cuando estemos dispuestos a enfrentarnos a lo que somos, podremos hallar al sagrado. De repente, la tierra bajo sus pies rugió con un estruendo, como si la montaña estuviera liberando energía acumulada por siglos. Las grietas se hicieron más anchas, y piedras empezaron a caer, rodando colina abajo, como advertencias de lo que podía suceder si no se unían en la lucha. El joven vio a una mujer anciana, con las manos temblorosas, mirar a su alrededor como si buscara a alguien. Sin dudarlo, él se lanzó hacia ella. «Venga. Debemos irnos». Agarró su mano con fuerza, y aunque ella se resistía, algo en su mirada cambió. Se unió a ellos, y detrás de él, otros empezaron a seguir. Nos enfrentamos a nuestros miedos. «Que la luz nos guíe», gritó, sintiendo una oleada de emoción al ver que más personas se unían al grupo. Pero sabía que el tiempo se acababa. La sombra estaba cada vez más cerca, relámpagos iluminaban el cielo, y la tierra parecía estar desgarrándose a su alrededor. Con paso decidido, el joven y la mujer conducían al grupo hacia un sendero que se vislumbraba entre las grietas. ¿Qué sucede si fracasamos? ¿Y si no hay redención?, se preguntaba en voz baja, pero la fe que parecía sentirse en el aire le respondía, como si la montaña misma murmurara al oído. Fue justo en ese momento cuando una de las piedras que caían reveló una abertura, y un viento helado emergió de ella. El joven se detuvo abruptamente y miró a la mujer. ¿Qué hay aquí? ¿Es un camino? Ella miró el abismo, y por un instante, la decisión pendió en el aire. Algunas puertas deben abrirse, y otras deben cerrarse. Solo ten valor, y lo que busques encontrará su camino. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se volvió hacia la multitud. Este es nuestro momento. No miren atrás. El futuro está por delante. La multitud titubeó, pero el brillo en los ojos de la mujer y la convicción en su voz hicieron que muchos dieran un paso al frente, pero no todo el mundo estaba listo para cruzar. Algunos se aferraban al miedo y dudaban, atrapados entre el arrepentimiento y la esperanza. Y el joven sabía que cada segundo contaba, en el horizonte, las sombras ya pertenecían al pasado.
Pero en su mente resonaba una frase: ¿el regreso de los sagrados será posible o será el fin? La incertidumbre lo invadía. ¿Cruzarían el umbral de la verdad? ¿O el miedo podría ser la sombra que consumiría la luz? La respuesta dependería de lo que decidieran en el próximo instante. La multitud se tambaleaba en la línea del miedo y la esperanza, cada rostro en busca de respuestas, de un atisbo de claridad entre la oscuridad que se cernía sobre ellos. El joven, sintiendo la urgencia en su interior, empujó hacia adelante. No hay tiempo que perder. Atrévete a cruzar. Atrévete a creer. Unos pocos se lanzaron al abismo, pero otros se quedaron paralizados, los ojos llenos de lágrimas de desesperación. El joven pudo escuchar los murmullos, rumores de historias olvidadas y promesas rotas que colisionaban en la atmósfera. ¿Qué si no hay nada al otro lado? ¿Y si lo que esperan no es más que la caída? La anciana que había tomado de la mano lo miró, y en su mirada había una mezcla de cariño y temor. ¿Y si no cruzamos y es peor? Nos hundirá la sombra. El joven giró su cabeza hacia el abismo. Un viento helado le raspaba la piel, como un abrazo de muerte. Pero, en su interior, la voz de la mujer resonaba, un eco ancestral que cortaba la niebla del pánico. ¿Quién temerá dejar atrás lo que ya no es? El rayo volvió a cruzar el cielo, y en ese instante, el joven sintió que la base del mundo se desmoronaba bajo sus pies. El suelo crujía, una sinfonía gris de pérdida y desesperanza. Nosotros somos más fuertes que nuestros miedos, gritó, levantando sus brazos. Ya no somos sombras, somos luz. Algunas cabezas se alzaron, los rostros antes perdidos comenzaban a brillar con un atisbo de determinación. Pero el alma de la montaña protestaba. El temblor creció, y el aire se volvió espeso, como si el mismo ambiente tratara de atormentarlos. El joven sintió una preocupación creciente. Debemos cruzar antes que esto nos consuma. De pronto, un estremecimiento sacudió el suelo, y con él, la antigua abertura comenzó a expandirse. Una luz resplandecía desde el interior, pulsando, como si el corazón de la montaña latiera en sincronía con los de aquellos congregados. Tal vez, ya no hay vuelta atrás, pensó, mientras el escozor de la incertidumbre lo abrazaba. La decisión pesaba en el aire como una espada de Damocles, y al mismo tiempo, era un llamado a la valentía. Finalmente, un niño pequeño, con ojos grandes como el cielo, rompió el silencio. Voy a ir, dijo, antes de aventurarse hacia la abertura. La multitud quedó paralizada, atrapada entre la admiración y el horror. Las acciones del niño hacían parecer el abismo menos aterrador. Él puede hacerlo. Nosotros también, gritó un hombre mayor, herido, pero decidido. El joven sintió que el impulso crecía entre la multitud. Uno tras otro, empezaron a cruzar, dejando atrás los ecos de su miedo. Sin embargo, a la par, una sombra oscura envolvía la montaña, tragándose todo lo que tocaba. Una ola de viento violento emergió del abismo, envolviendo a quienes aún dudaban. Gritos desgarradores estallaron mientras las sombras parecían hablar a los que se resistían. No podemos dudar. Sigan al niño. La mujer, luciendo más fuerte, se lanzó al abismo, sus brazos abiertos como un puente hacia la esperanza. Pero el miedo aún tenía su abrazo gripante en algunos corazones. El joven atravesó el umbral con la mujer y la multitud poco a poco se iba internando en la abertura. Y fue entonces que sintió una vibración en su pecho, una conexión profunda con la esencia misma de la montaña. Este es el momento que puede cambiarlo todo, reflexionó, antes de que un grito desgarrador resonara sobre el caos. Alguien se ha quedado atrás. En un instante, la multitud se volvió hacia atrás. Algunos ya estaban inmersos en la luz, pero otros estaban atrapados en la sombra, luchando, gritando, tratando de resistir. El joven se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. No puedo dejar que se queden. Debo ayudar.
Con un último vistazo a la abertura que resplandecía con promesas, se lanzó a la penumbra que cubría a unos pocos, una sombra lo envolvió, y una voz en sus pensamientos susurró, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por la verdad? Mientras se giraba para ayudar, la sombra comenzó a formar figuras. El joven sintió el terror burbujear dentro de él. Su destino estaba en juego, y todavía restaba un dilema crucial: salvar a unos pocos y arriesgar todo, o dejar que las sombras consumieran lo que quedaba de ellos. El joven se detuvo en seco, la sombra girando a su alrededor como un torbellino maligno. Podía ver las siluetas de aquellos que se habían quedado atrás, rostros angustiados, ojos llenos de pánico, un hombre mayor que caía de rodillas, temblando de desesperación. Su corazón se hizo un nudo. No podía dejar que se desvanecieran en la oscuridad. «Ayúdenme», gritó el anciano, mientras las sombras parecían arrastrarlo hacia la nada. En un impulso, el joven corrió hacia él. Cada paso le costaba, como si el aire se volviera más pesado a cada instante. Las figuras en la oscuridad se retorcían, como si quisieran aferrarse a su esencia. «Dame tu mano», le suplicó. El hombre extendió la mano temblorosa, pero algo pareció empujarlo hacia atrás. La sombra rió, un sonido grave y roto que reverberó a través de la noche. ¿Crees que puedes salvarlo? Todos están destinados a caer, susurró la voz oscura en su mente. La piel del joven se erizó. No pienso rendirme. Apenas había alcanzado al anciano cuando un grito desgarrador lo sacudió. Era el niño que había cruzado primero, ahora regresando, desesperado, con lágrimas en sus ojos. Mi madre. No puede cruzar sola. Su voz era un lamento perdido, un eco de desesperación que lo atravesó como un dardo. Esa súplica iluminó algo en el joven. Tenía que elegir, dejar que uno se hundiera para intentar salvar al otro, o arriesgarse a perderlos a ambos. La decisión pesaba sobre él, como una carga insoportable. Pero en su interior, una fuerza brillante comenzaba a encenderse. Su piel reconocía el frío de la sombra, pero su corazón ardía con una fe inquebrantable. «Sujétate fuerte», gritó, extendiendo su mano hacia el anciano. En un momento de valentía congregante, la multitud comenzó a llegar, las manos entrelazándose, creando una cadena de valor en medio del terror. «No dejaremos a nadie atrás», clamó una mujer de voz potente, empujando su camino a través de la oscuridad. Las sombras comenzaron a agitarse, pero la luz dentro de la abertura brillaba más intensamente, un faro que guiaba a aquellos dispuestos a luchar por él. El joven, la mujer, el anciano y el niño formaron un pequeño grupo. La conexión entre ellos era tangible, como si un hilo dorado los uniera en unidad y esperanza. «Vamos. Juntos». Los gritos motivacionales resonaron en la oscuridad. La multitud, un paisaje de desesperación transformándose en fuerza, empujaron hacia adelante. La sombra respondía con furia, como si intentara devorarlos con un rugido creciente, pero la luz en el umbral no iba a ceder. A medida que la cadena de personas se iba adentrando más allá de la penumbra, sintieron un alivio de aire fresco. Pero aquel terror, aún presente, no se desvanecía. Con cada paso, el suelo temblaba más, la montaña urgiendo a quien se quedaba atrás. La oscuridad continuaba acercando y llenando el espacio, y el canto de la sombra se volvía un coro que parecía querer desarticular su unidad. «No miren atrás», gritó el joven con la voz de la que era capaz. «La luz nos espera. Crucemos juntos». El eco de su llamado reverberó en la oscuridad, pero aún había gente atrapada, luchando por mantener el control ante la desesperación. El niño comenzó a chirriar, dolorosamente consciente de que su madre no estaba entre ellos. La urgencia lo quemaba por dentro mientras su pequeño corazón latía aceleradamente. «No podemos detenernos», suplicó, su voz temblando, mientras la sombra trataba de arrastrar a su madre desde la distancia. Los últimos ecos de esperanza se desvanecían y, en un último momento lleno de pavor,
El joven tomó una decisión. Debo ir por ella antes de que sea demasiado tarde. Alzó la vista, y aunque la sombra lo había engullido, un destello de luz le reveló un sendero. Sería arriesgado, pero era su única opción. Sin más tiempo que perder, se lanzó al abismo una vez más, adentrándose en la oscuridad. «¿Qué salvarás esta vez?», resonó la voz, retumbando en su cabeza. Mientras se acercaba a las sombras, sus pensamientos latían con la urgencia de un nuevo combate. El destino de todos pendía de un hilo, y el aumento de la oscuridad lo consumía. ¿Podría rescatar a la madre del niño, o perdería todo en el intento? La montaña rugía, preparando su sentencia final, y el eco de la duda cerraba el camino. La luz parpadeó un instante, y en su interior lo supo: ese sería el encuentro de luz y oscuridad, el fin del miedo o su inicio. La oscuridad se cerraba a su alrededor como un manto pesado, y el joven sentía el peso de cada segundo enfundado en una ansiedad visceral. Su corazón palpitaba con furia, corriendo junto a la adrenalina que pulsaba a través de sus venas. Tenía que encontrar a la madre del niño antes de que fuera demasiado tarde. Se adentró en la negrura, donde los murmullos de aquellos atrapados resonaban como ecos de angustia. «No te quedes ahí», gritó, pero la voz se perdió en el vacío, absorbiéndolo todo. A su alrededor, sombras danzaban, tentadoras y engañosas. Su respiración se tornó entrecortada mientras cada paso lo acercaba al epicentro del horror. Algo presionó su pecho. Un terror palpable, el miedo a no volver a ver la luz. Finalmente, vislumbró una figura a lo lejos, la silueta quebrada de una mujer, su cabello ondeando tenuemente en la oscuridad. Se trataba de la madre. Su corazón se aceleró aún más. «Ahí estás». Pero, mientras se acercaba, la sombra se lanzó hacia ella como un rayo negro. Su grito quedó atrapado en su garganta. No, sin pensarlo, corrió. Estiró la mano, pero la sombra pareció bloquear su camino, deslizándose a su alrededor como un veneno. La mujer, ahora a unos pocos pasos, miraba hacia el vacío con ojos llenos de terror. Era un rostro de desesperación, el reflejo de una madre que gritaba por ayuda. «¡Ayúdame!», clamó, su voz desgarradora hizo temblar la firme resolución del joven. «Confía en mí», logró gritar mientras se acercaba. Extendió su brazo, luchando contra las corrientes del terror, la sombra intentando arrastrarlo hacia la perdición. Y en ese instante, comprendió. La luz que había visto antes no solo iluminaba el camino, era una fuerza de unidad, de amor. Tenía que atraerla hacia ellos, a hacerse más fuerte en el vínculo. Cada centella de su fe iba fluyendo con cada latido de su corazón. «Aquí estoy. Tómame la mano». La mujer parpadeó, como si el reconocimiento pasara a través de la bruma de miedo. La sombra a su alrededor se retorció con furia, lanzando un grito que parecía salir del mismo abismo. Pero el joven no se retiró, estaba decidido a permanecer. Con un esfuerzo sobrehumano, la mujer extendió su mano, y en el instante en que sus dedos se encontraron, hubo una explosión de luz. No era solo luz, era un torrente de calor, de vida, una comunión entre ambos que desató una ola de energía que dispersó las sombras. Pero, al mismo tiempo, el niño estaba allí, viendo todo con la esperanza brillando en sus ojos. «Mamá», gritó, pero la oscuridad no estaba dispuesta a dejar que se reabriera ese lazo. La sombra lanzó un ataque devastador hacia la mujer y el joven, encerrándolos en un torbellino de desesperación. «No», rugió el joven, mientras el viento gélido intentaba sacarlo de su lugar. Y en ese mismo instante, comprendió que no era solo una batalla por salvaciones individuales. Era una lucha por cada alma que había quedado atrás, por cada historia de amor que aún persistía entre esas sombras. «Estemos juntos. No estamos solos», vociferó, y, al decirlo, sintió el poder de la multitud que había dejado atrás.
En su mente, las voces comenzaban a resonar, las de aquellos que estaban enfrentando sus propias oscuridades. Era un llamado. Y en ese grito de unificación, la luz comenzó a brillar más intensamente, la sombra, desgarrada entre aquel contraste de luz y amor, comenzó a retroceder. No podemos rendirnos, se oyeron más voces. Era como si la montaña misma respondiera a la valentía de su unión. El suelo temblaba, y en el fondo, algo estaba rompiéndose, pero justo cuando parecía que la victoria era posible, un nuevo rugido llenó el aire. La tierra retembló, y una grieta se abrió ante ellos, una rendija que prometía el abismo, un eco de lo que podría venir. «Apártalos», gritó el joven a la mujer y al niño. «Corran». Por un momento, el futuro se volvió incierto. Los rostros que una vez se habían iluminado se tornaron en miedo otra vez. De pronto, a lo lejos, apareció algo en el horizonte, una figura emergente, vestida de luz cegadora, cuyo rostro era imposible de distinguir quién era. El joven sintió que el tiempo se desaceleraba mientras la sombra luchaba por mantener su dominio. «No puede ser», susurró, pero el estallido de luz lo mantenía atado a la esperanza. ¿Acaso podría ser la respuesta a su lucha, al sufrimiento de todos? Y así, mientras la sombra se arremolinaba a su alrededor, el joven supo que la verdadera prueba apenas comenzaba. La batalla entre lo divino y el horror se acercaba a su clímax, pero ¿quién ganaría realmente? El viento aullaba ferozmente alrededor del monte de los olivos mientras el joven luchaba contra la sombra que amenazaba con devorarlo todo. La tierra temblaba, y el caos reinaba, pero en su corazón comenzó a florecer una llama de valor. En ese instante crucial, la figura luminosa en el horizonte se convirtió en su ancla, un faro que iluminaba la oscuridad que lo rodeaba. «Debemos unirnos», gritó el joven, su voz resonando con una firmeza nueva. La multitud, temblando entre el miedo y la esperanza, empezó a moverse, buscando su camino hacia la luz. Mientras las sombras se retorcían y luchaban por mantener su dominio, la conexión entre los presentes se intensificó. No estamos solos. Este es nuestro momento. El eco de sus palabras se expandió, como un mantra ancestral que resonaba en el alma de cada persona. La figura en la distancia brillaba con una luz divina, destellando con la promesa de redención. A medida que más personas se unían al clamor, sus corazones latían al unísono, creando una sinfonía de fe y determinación. En ese instante, el anciano y la madre del niño tomaron la mano del joven, y juntos, formaron un círculo de luz que desafiaba la oscuridad. «Sujétense fuerte», exclamó la mujer, sintiendo cómo la energía espiritual giraba a su alrededor. «La verdad es nuestra arma, y la unión, nuestra fortaleza». Las sombras, sintiendo la resistencia, comenzaron a retroceder. La montaña misma parecía unirse a la lucha, resonando bajo sus pies como si respondiera a un llamado ancestral. En un último intento desesperado, la sombra arremetió con fuerza, intentando desgarrar aquel vínculo luminoso. Pero el grupo se mantuvo firme. El joven, sintiendo como el poder del amor y la unidad emanaba de ellos, levantó su voz una vez más. «No vamos a permitir que la oscuridad nos consuma. El amor triunfará. Juntos somos invencibles». Con esas palabras, la figura divina en el horizonte se materializó ante ellos, un ser de luz brillante que irradiaba paz y compasión. Sus ojos eran profundos como el océano, y en su presencia, todos sintieron una calma como nunca antes habían experimentado. Entonces, como si la misma montaña se hubiera rendido a la luz de lo sagrado, un temblor hizo que las sombras retrocedieran más y más. La figura se acercó, y su voz, suave como un murmullo del viento, resonó en sus corazones. «La oscuridad puede asustar, pero el amor nunca se apaga. Estáis llamados a recordar la verdadera esencia de quienes sois». Una oleada de calor envolvió a todos, y viendo que el miedo comenzaba a desvanecerse, el joven sintió como la energía del grupo se transformaba en una ola de luz. La sombra,
ahora impotente, se disipó en el aire, dejando tras de sí un destello de libertad y renacimiento. Este es el nuevo comienzo, gritó el joven, mientras todos estallaban en vítores y lágrimas de alegría. La carga que habían llevado por tanto tiempo se desvanecía, y todos sabían que eran parte de algo más grande. Juntos habían tomado la decisión de enfrentar su oscuridad, y la luz finalmente había tomado el control, con una mezcla de emoción y certeza, cada individuo frente a frente con su pasado, se abrazaron. Todos los rostros reflejaban alivio, y aunque las cicatrices del miedo persistieran, ahora llevaban consigo la luz de la esperanza y la promesa de redención. La madre del niño, ahora liberada de su pánico, abrazó a su pequeño, y el anciano, con lágrimas en los ojos, recordó las historias de generaciones que habían luchado, pero ahora sabía que la lucha no había sido en vano. El joven miró al horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse, su luz dorada bañando el monte de los olivos. Sintió una energía renovada fluir a través de su cuerpo y supo que el regreso de lo sagrado era real. Este es nuestro camino, susurró, el camino de la luz. Y en sus corazones, cada uno sabía que podían avanzar hacia un futuro que aún estaba por escribirse, mientras el grupo comenzaba a descender del monte, el eco de su unidad permanecería resonando, reflejando las decisiones que habían tomado juntos. La sombra podría volver a amenazarlos, pero ya no serían los mismos. Habían encontrado la luz dentro de ellos, y juntos, seguirían adelante, iluminándonos el camino hacia un nuevo amanecer, y tú, querido lector, te invitamos a ser parte de esta historia también. Necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las futuras historias que arderán con fuerza en este canal. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas historias sigan cobrando vida. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar el poder de la luz y la unidad. Tu voz cuenta y cada acción que tomes construye este camino juntos. Vamos, hazlo ahora.